Esta gran mujer era muy respetuosa a lo relativo a las opiniones políticas y religiosas de todos en general. Creía con firmeza en que todo el pueblo civilizado debía gozar de absoluta libertad de culto. Sustentaba que junto a la mezquita de los hijos de Alá debía levantarse la pagoda de los orientales, cerca de la sinagoga judía, los templos católicos romanos, más allá los templos evangélicos con sus salmos, donde los creyentes de los diversos cultos recen, canten y hagan como mejor les parezca. Confesaba ingenuamente que no se cansaba de buscar almas buenas, pues podía suponer que la tierra fuese un vivero de víboras. Rendía culto al progreso, soñaba con la humanidad regenerada, buscaba sin descanso a los seres virtuosos para seguirles el ejemplo y se apresuraba a relatar los hechos en su luz del porvenir, que para que otras almas impresionasen y siguiesen el mismo camino. Ansiaba por superarse, quería ser como los grandes oradores que electrizan las multitudes o como los escritores que con su habilidad y fecundidad conmueven, gracias a la experiencia adquirida en las leyes espíritas, numerosos lectores. Muestra a menudo nuestra Amalia una febril manifestación de superación personal en sus artículos, a pesar de escribir generalmente corriendo la pluma, dado el exceso de su trabajo. Se nota en su individualidad un estilo propio, un sentido orientador y una gama de recursos que solo con la frecuencia asidua a los clásicos y a los buenos escritores se puede obtener. Su norte, su objetivo, su ejercicio periodístico eran los humildes, y ella los alcanzó apenas iniciada su tarea en la luz del porvenir. Pero no eran solo los humildes que atendía y con los cuales tenía relaciones, eran todos los pobres, que son los poseedores de muchos bienes materiales. Amalia sabía muy bien que la pobreza no residía solo en el bien exterior. Sabía que existían criaturas que, adornadas con el mayor lujo, llevan en el fondo de su ego un pauperismo desesperante. Visitaba en determinadas ocasiones un colegio, de esos de gran lujo con profusión, maestros de diseños, de idiomas, de música, de canto, dotado de un buen gimnasio de deportes y todo lo necesario para una esmerada educación intelectual y al mismo tiempo de la fuerza física, cuando tienen ocasión de reforzar sus ideas al respecto. Había allí varias niñas que le respondían como papagayos a sus preguntas. En ninguno encontró originalidad ni inteligencia. Recitaban como ciegos, fábulas y consejos, sin saber lo que decían. Ese no era el ambiente de la luz. No buscamos a los hombres, acostumbraba a decir Amalia, en los ateneos ni en las academias, ni en los congresos ni en el Senado. Estudiamos a la humanidad, desnuda del esplendor de la gloria, en las posiciones más humildes y oscuras. ¿Cuántas veces vemos un verdadero hombre vestido con la camisa de trabajador, que denota pobreza y origen humilde, con las manos ennegrecidas, revelando en su porte el simple trabajador? Al mirarlo de frente, al observar la expresión de su semblante, decimos: he aquí un hombre que vive fuera de su ambiente. Y si tenemos ocasión de hablarle, casi siempre nos revela que son criaturas de mayor categoría que los titulados académicos. Hay muchísimos que pasan desapercibidos y que no obstante son verdaderos genios. Sabe expresar a su respecto a los libres pensadores y liberales que trabajan por el bien de la humanidad sin hacer cuestión de posiciones políticas e ideológicas. La luz estaba siempre dispuesta a transcribir las expresiones luminosas, así como a hacer eco de todo cuanto de bueno surgiese a favor de los hombres en este áspero mundo.
La figura de Amalia, cuenta Bernabé, era contraída. Tenía los hombros algo echados para adelante. Era de pequeña estatura y frágil. Su rostro mostraba sus arrugas profundas, los amargos pesares de su vida dolorosa. ¿Cómo no sería amargo aquel ser, exteriormente algo grotesco, con una envoltura corpórea poco estética, contener el espíritu de un artista, de un alma poética? Era un ser todo ternura, todo corazón, consagrado al consuelo de sus semejantes, a los humildes, a los desheredados, a los tristes y caídos, a los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres, los huérfanos, los ciegos y enfermos, los encarcelados. Mirando a doña Amalia, nuestra mirada parecía ignorar su apariencia física para fijarla en su interior, la esencia divina e invisible de aquel espíritu feliz, intermediario entre los habitantes del espacio y los de la tierra, autora de composiciones literarias emocionantes y de obras filosóficas que tantos adeptos dio a su causa espírita. En un artículo de La Luz del Porvenir podemos leer esos comentarios sobre la heroína espírita. Espanta pensar que una pobre mujer que vive de su trabajo de humilde costurera sin más instrucción, más allá de la recibida en la escuela primaria, tenga tiempo para ejercitar su inteligencia, cultivar sus facultades y se vuelve la escritora más popular, amada por millares de lectores que aún hoy, medio siglo pasado, prosiguen leyendo sus libros y nombrándola con cariño. De una sensibilidad femenina y educada, constantemente recordándonos el hogar. Tiene un tierno afecto por la naturaleza y por el arte. Amada por un lado por su ingenuidad propia de la hija del pueblo, es admirada por otro gracias a su erudición y cultura. Es tan dada a emociones místicas cuando se rodea de colegionarios de ambos sexos, ignorantes y simples, que les habla en el único lenguaje que comprenden. Participa igualmente de emociones humanitarias y no huye a las disgregaciones científicas. Sigue la escuela espiritista, cree en la reencarnación, en una verdad ideal y en una virtud metafísica y psicológica. Libre pensadora profunda, tiene una continua tensión de nervios, como si estos fuesen caldeados por la fiebre de la difusión de las ideas espíritas. A ellas se entrega con toda la pasión de su alma. Amalia es pura y simplemente una escritora. Existen personas que nacen hablando y escribiendo. Nuestra heroína debe haber nacido escribiendo con su pluma en la mano derecha. Amalia reduce su vida enteramente a leer, a charlar y escribir. Es incansable en sus lecturas hasta que sus ojos lo impidan. Al conversar es pródiga y diferente de cuanto escribe. Sus escritos exhiben una erudición castiza y su conversación es pintorescamente andaluza. Ella se abandona en devaneos y modismos de su tierra natal. Cuando escribe, Amalia se sujeta a las reglas gramaticales y a los cánones del estilo castellano, conduciendo su fantasía según el mandato de la soberana razón. Poetisa de nacimiento, toca la lira con extraordinaria maestría sin haber ningún curso literario y ni siquiera haber hojeado tratados de poéticas y retórica. Cantaba como los pájaros y la fuerza de escribir versos produjo hermosas composiciones sentimentales en todas las métricas, con ritmo libre de su lección. Al respecto, algunos de sus trabajos no los llamamos obras de arte porque son eclosiones puras de sentimiento, ecos de un alma dolorosa que siente, sabe sentir y hace vibrar las fibras del alma del lector. Una vez que las de su alma están de continuo vibrando hasta el éxtasis, herida por espinas, contrariedades y turbulencias del mundo. Así es Amalia.
Amables oyentes, nuevamente estamos de vuelta aquí a través de las frecuencias de Radio Espírita Uruguay para compartir con ustedes una nueva emisión de su programa Violetas para Amalia. En esta ocasión, disfrutando del artículo El Buen Espiritista, publicado por la cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler en su revista La Luz del Porvenir. El buen espiritista no es el que visita los centros donde puede satisfacer mejor su curiosidad, sino el que se une a una agrupación para prestar toda suerte de servicios a la misma y contribuir a que progrese en todos los sentidos, tomando parte muy activa según lo permitan sus fuerzas, tanto en la instrucción moral y material de sus asociados, como en practicar obras de virtud, sosteniendo al desvalido y enseñando al que no sabe o al que sabe menos. ¿Qué méritos puede tener el espiritista que espera al día de la sesión para pasar un rato de simple espectador, aplaudiendo o murmurando después de las facultades buenas o malas de los médiums, estableciendo comparaciones y fomentando la rivalidad entre los centros? Vale mucho más dedicarse algunos días de la semana al estudio, que nos ha de llevar al conocimiento de lo que se debe hacer en las sesiones para su mayor progreso, acostumbrándose a conocer ese mundo espiritual que nos rodea constantemente, poder salvar los escollos que tiene la práctica del mediumismo y saber distinguir a los espíritus que vienen en misión de instruirnos de los que solo acuden afectando diferentes formas con refinada hipocresía y con el deliberado propósito de poner la discordia entre los hermanos de una misma creencia. ¿Qué es lo que pueden hacer los espíritus de esos hombres que mueren todos los días, llevándose todo el rencor y la ira que tuvieron hasta el último momento contra el espiritismo y contra los espiritistas? ¿No es para ellos un gran castigo continuar ciegos y sordos como lo fueron en la tierra, hasta que por un esfuerzo de su voluntad arrojen sus preocupaciones y su modo extraño de amar a Dios y al prójimo? En los centros que no hay verdadera armonía y fuerza moral para rechazar ciertas influencias, estos seres son los primeros en invadirlos, aprovechándose de los asistentes que tienen facultades y que pueden asimilárseles con facilidad. ¿Qué es, pues, lo primero que deben hacer los hermanos que se reúnen con la idea de hacer el bien y mejorarse? Preparar mucho su centro, desterrar de ellos toda idea que pueda viciar su atmósfera, moralmente hablando, y no permitir nunca en el círculo sagrado, donde deben reunirse los hermanos con santo recogimiento, actos o prácticas puramente materiales, que están reñidas con la pureza y elevación de las enseñanzas de los espíritus. Tiene muchísima razón nuestra compañera en la prensa. Los espiritistas deben reunirse no para entregarse a vanos formulismos, no para celebrar ceremonias absurdas, no para parodiar bautismos y purificaciones, haciendo uso del sistema hidropático. El espiritismo es más grande que todos los procedimientos rutinarios de este mundo. No se purifican los espíritus por medio del agua. Esta podrá limpiar el cuerpo, pero no el alma. El espiritismo se engrandece por medio del progreso moral e intelectual, trabajando, estudiando, dominando el ímpetu de las pasiones, perdonando y amando a sus enemigos, vistiendo al huérfano, guiando al ciego, instruyendo al que no sabe, convirtiéndose el hombre en un verdadero agente de la providencia, siendo el consuelo, el alivio y la esperanza de cuantos se acerquen a contarle sus angustias. Este es el único medio infalible para regenerar el espíritu, y cuantos se llamen espiritistas, si no observan estrictamente las prescripciones del Evangelio de Cristo, si no se dirigen hacia Dios por el camino de la caridad y de la ciencia, que no se llamen espiritistas porque no lo son. Podrán ser afiliados a una secta religiosa más o menos adelantada, pero no al espiritismo, que es el racionalismo religioso, es el deísmo filosófico, es
el esencialismo de la vida es la verdad, puramente la verdad, la manifestación, la demostración de la individualidad del espíritu, la negación absoluta de la muerte y la afirmación concluyente del progreso indefinido del alma. Esto es el espiritismo racional, la realización de todas nuestras esperanzas, la hermosa realidad de todos nuestros sueños. ¿Qué sueña el hombre? Ser grande, ser amado y ser inmortal. Y la comunicación ultraterrena nos convence sin el menor género de duda que los sueños del ayer los hemos realizado hoy y los de hoy los realizaremos mañana, pero los realizaremos trabajando en nuestro perfeccionamiento. Y desengañémonos, que no nos perfeccionamos por acudir a un mal llamado centro espiritista para entregarnos con fanático misticismo a prácticas verdaderamente absurdas. Y si lo hacemos, no podemos apropiar del antiguo adagio que de ahí van los mismos perros con distintos encerros. Lo mismo es rezar rutinariamente en un lugar que en otro, y lo mismo es sujetarse a fórmulas y a privaciones de alimentos dentro de un credo religioso que obedeciendo mandatos absurdos de visionarios reformadores. No hay más que una reforma en la tierra, la caridad y la ciencia. Respetemos profundamente las creencias, o mejor dicho, las prácticas de todos los círculos espiritistas, menos aquellas prácticas que son del todo inadmisibles porque degeneran en tristísimo abuso. Pero en consonancia con nuestras ideas están principalmente las agrupaciones que ven en el espiritismo la religión del porvenir. No es una religión. Las religiones son las que tienen sus oraciones marcadas, y aunque la escuela espiritista tiene su libro de oraciones porque estas son necesarias para la generalidad, creemos que comprendido bien el espiritismo, convencido el hombre que solo con rezos no se progresa, se trabajará muchísimo más y se rezará muchísimo menos. Nos gusta tanto la gimnasia de las inteligencias, comprendemos también que no en todos los parajes se pueda hacer esta reforma, y lo que es luz de verdad en un punto no puede serlo en otro. Y los directores de los centros espiritistas tienen muchas veces que sujetarse al grado de cultura de sus oyentes, pero como nuestro espíritu se conoce que es muy viejo y está muy pesaroso de haber perdido tantos siglos, ahora es lógico que esté impaciente y quisiera adelantar por segundos el tiempo tan precioso que ha perdido. Por eso, cuando vemos espíritus de progreso en todos los sentidos, nuestra alma sonríe gozosa. Deseamos que se propague el espiritismo sin fanatismo de ninguna especie, porque el día que la escuela espiritista cediera al fanatismo, sería una religión como las demás, y nosotros queremos que sea la síntesis de la verdadera religión, que no encuentra ningún templo digno de Dios más que la naturaleza, ni mejor culto que hacer el bien por el bien mismo. Del periódico espiritista La Luz del Porvenir, de Amalia Domingo Soler, compartimos con ustedes el artículo La misión del espiritismo. No viene el espiritismo a derribar templo alguno, ni a conquistar uno a uno los fieles del catolicismo, que entonces haría lo mismo que las demás religiones, que se disputan santones y milagrosas leyendas, canonjías y prebendas, cuentos y tradiciones. No, está muy lejos de esto, porque la escuela espiritista es harto racionalista y no quiere el retroceso. Sueña con el progreso, con la redención humana, cree que el ayer y el mañana y el presente todo es uno, y que no hay hombre alguno que su aspiración sea vana. Todos pueden ascender y hasta los cielos subir, siendo iguales el porvenir del hombre y de la mujer. Creen que querer es poder, que una firme voluntad, yendo en pos de la verdad y abrigando un gran deseo, se hace gigante un pigmeo ansiando su libertad. Esta es la noble misión que tiene el espiritismo, decirle al hombre, tú mismo has de hacer tu redención.
No hay ninguna religión que te pueda redimir. Tú mismo tienes que ir cultivando tu terreno y solo siendo muy bueno tendrás un buen porvenir. Es inútil que tus bienes repartas entre santones, no alcanzan sus oraciones celestiales para bienes. ¿Quieres la gloria? Pues tienes que ir conquistando los cielos, prodigando tus consuelos a infelices afligidos y dando a los desvalidos tus compasivos desvelos. ¿Quieres gastar tu riqueza en alzar un santuario? Ah, pues es más necesario que veles por la pobreza. El pueblo hambriento no reza, que sus socios ejercita, buscando en la dinamita los horrores del estrago. El que por la fuerza es vago, solo en el crimen medita. Protege la agricultura, levanta granjas modelos, y haz fecundo el duro suelo que el buen arado tritura. Después, mirando a la altura tras telescopios potentes, pregúntate qué sientes allí donde tu alma más se eleva, si dentro de una triste cueva o ante mundos esplendentes. No repartas tus caudales, pero haz que sean productivos y redimirás cautivos de las infamias sociales. Os afligen grandes males, mas ninguna religión os dará la salvación, ni tampoco el ateísmo. Es sólo el espiritismo el que dará la solución al gran problema social, el descontento de todos, que unos y otros, cual beodos en impura bacanal, hacéis el mar por el mal, vivís sin saber vivir, bajando queréis subir, huyendo queréis llegar. Qué modo de delirar y qué modo de sufrir. Los ricos temen al pobre, creyendo que éste algún día dirá con fiera ironía: no me deis, no lo que os sobre. Quiero vuestro oro y no vuestro cobre, es lo que quiero en mi encono, que harto tiempo en abandono por mi mal me habéis tenido. Si no me dais lo que os pido, temblad, porque no os perdono. Y el pobre, con qué tristeza ve pasar al potentado en su coche reclinado, insultando su pobreza. De este desnivel empieza a surgir la tempestad, viviendo la humanidad entre engaños y perfidias, entre rencores y envidias en horrible oscuridad. Para este mal que es añejo, no hay medicina en la tierra. Suele atajarle la guerra, pero este remedio es viejo. Más que armas, de buen consejo necesitáis los terrenales, saber por qué vuestros males os abruman con su peso y de qué modo el progreso vence en las luchas sociales. Pues el espiritismo os viene a revelar el modo de progresar y redimirse uno mismo, sin que ningún fanatismo venga a perturbar la mente, sin que la fe del creyente robe a la razón su imperio, sin milagros su misterio que a su buen sentido atente. Un estudio razonado de sana filosofía, un examen día tras día del presente y del pasado, de todo hecho consumado la consecuencia esperar, y así podréis cosechar los frutos que deseéis. De los crímenes que sembréis, cuentas tendréis que saldar. Los que en santa abnegación lleguéis hasta el sacrificio, y apartéis del precipicio la espantosa tentación, al que en la loca obcecación quiera por violencia hallar lo que no puede encontrar porque nunca sembró el bien, sirviéndole de sostén, cuánto podéis progresar. De tal siembra, tal cosecha, esto es la vida, no hay más. A tu paso encontrarás lo que hiciste en otra fecha. ¿Sospechaste? La sospecha irá tus huellas siguiendo. ¿Calumniaste? Pues sufriendo irás calumnia de otros. Cada cual se forma el potro en que vive muriendo. No es una sola existencia en la que el alma vacila. Su organismo se aniquila, pero no su inteligencia. Esta, adquiriendo experiencia, va tomando encarnaciones, y a las civilizaciones va su concurso prestando, y trabajando y luchando, va venciendo sus pasiones. Esta sí,
Esta es la verdad, redimirse uno a sí mismo. Este es el espiritismo, puerto de la humanidad. Esta es la hermosa igualdad en la cual todos soñaron, pero todos deliraron, porque en sus sueños no vieron que jamás iguales fueron los que por vivir lucharon. He aquí la noble misión que tiene el espiritismo, decirle al hombre, tú mismo lograrás tu redención. No hay ninguna religión, ni ningún cambio social que te quite de tu mal ni un átomo de tu peso. Obra tuya es tu progreso y el progreso universal. Agradecemos la fiel sintonía de todos nuestros amigos oyentes que semana tras semana nos acompañan a través de Radio Espírita Uruguay. Los esperamos aquí en una nueva emisión de su programa Violetas para Amalia.